Voy a grabar un par de minutos para dar a entender cosas que parece que hay mala memoria. Bueno, la nueva generación no la culpo, la nueva generación pueda que esté en Babilonia, porque siempre desde que tú eres niño y llegas a la escuela, lo primero que empiezan a meterte es pionero por el comunismo, seremos como el Che. Te empiezan a enseñar el abecedario con la A de Antonio Maceo, con la B de Braulio Coronó, la C de Fidel Castro, y así sucesivamente, la C de Che Guevara. Esa es la principal letra que te alumbran con la C. Porque esta gente en Cuba, cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron fue, 7 años después, convertir en mártir al Che Guevara, convertirlo en muerto, hacerlo un difunto, para crear el mito que han creado alrededor de él. Un tipo que fue un asesino, un criminal, que era discriminativo con los homosexuales, con los negros. Un tipo que le decía negrito a Juan Almeida. Pero bueno, ese no es el caso, no vinimos a hablar de Che Guevara, vinimos a hablar de todos. De todos. Porque en 1948, yo voy a poner fotos ahí para que la vean. En 1948, creo que fue el 12 de abril de 1948, hubo una gran revuelta. Oigan bien el año, 1948, hubo una gran revuelta en Bogotá, Colombia. Y esa revuelta en Bogotá, Colombia, en 1948, en primera plana de una foto aparece Fidel Castro en medio de esa revuelta. En esa revuelta mataron al candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre que, según el mismo Fidel Castro, había ido a ver. Yo no sé con qué intenciones. No he leído sobre eso, ni me interesa. Yo lo que sé es que da la casualidad que esa revuelta se formó estando Fidel Castro ahí en Colombia. Matan a Jorge Eliezer Gaitán y en medio de la revuelta en la calle, la primera foto que sacan en primera plana sale Fidel Castro ahí. Ojo con las fotos de Fidel Castro, porque a mí me parece que todas esas fotos fueron hechas con su sal y su pimienta. Fueron hechas con su sal y su pimienta. ¿Por qué? Porque 5 años después, bueno, 4 años después, Batista dio el golpe de Estado del 10 de marzo. Y por ahí también anda circulando una foto de 1939, creo que es, en la que aparece el presidente de la República de Cuba en aquel momento, que era Federico Laredo Bru, y al lado está Fulgencio Batista con un niño de 6 años cargado, que ese niño que tenía cargado era Raúl Castro, al que él había bautizado con el nombre de Pulguita, y lo tenía vestido de militar y todo, que por ahí hay fotos, el cabo Pulguita. Bueno, esa no es la historia que vengo a contar. Yo lo que sé es que a partir de 1948, del Bogotazo, 4 años después, en 1952, Batista da el golpe de Estado en La Habana, allá en Cuba. Saca a Carlos Prío Socarrás del poder y se hace con el gobierno. A partir de ahí, empezaron a crearse foquitos guerrilleros. El primero fue en 1953, al año siguiente, que lo creó el mismo Fidel Castro. Fue a asaltar 2 cuarteles allá en la zona de Oriente, el Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y el Moncada en Santiago de Cuba. En el cuartel Moncada, específicamente, toda la foto que se tiran donde aparece Fidel aparece en primera plana. Incluso en el sector donde lo está entrevistando la policía,
que ahí estaba Jesús Llanes Pelletier, que después fue un lamebota de ellos y después se le viró y para mí que siguió trabajando con ellos. Bueno, ahí están ellos. En toda esa foto, que incluso aparece una con la foto de Martí al lado. Son fotos que parece que fueron hechas a propósito para darle popularidad y darle reconocimiento a ese hombre, porque ese era el hombre que estaban introduciendo para ponerlo ahí. Todo eso parece porque indica eso. El Bogotazo, la foto en primera plana de Fidel Castro en 1953 con el asalto a Cuartel Moncada. Aparece en la foto en primera plana con Fidel Castro. No aparecen fotos del que lideró el asalto al cuartel de Bayamo en primera plana. No aparece ninguna foto del que lideró eso con la policía, ni detenido, ni en nada. No aparece. No se menciona. Solo el Moncada y Fidel Castro en primera plana. Un libro que, a juzgar por las ideas, porque cada uno piensa la cosa, es un libro que fue una falsedad. Porque, francamente, yo le voy a decir una cosa. A mí me pueden coger preso ahora. Llevarme a los tribunales, meterme preso. Después que a mí me suelten, al cabo de un año, o vaya en el mismo presidio, yo puedo escribir un libro. Pero no es posible escribir un libro con todo exacto lo que tú dijiste en el juicio, porque tú no eres un robot. Y el libro, La historia me absolverá, puede tener alusión a las cosas que se dijeron en el juicio, pero no todo se dijo en el juicio. No todo lo que dice La historia me absolverá a exactitud es lo que se dijo en el juicio. Si, a no ser que lo haya escrito desde antes y se lo haya aprendido de memoria, que es difícil aprenderse un libro de memoria, o lo haya llevado y lo haya leído allí a los magistrados de la corte. ¿Están entendiendo? Entonces eso yo lo entiendo como una infladera de globo. Ahí pueden haber muchas cosas. Ahí se pusieron cosas que le prometían al pueblo, que la revolución le prometía al pueblo, porque la revolución nació ahí, en el asalto a Cuartel Moncada. Movimiento 26 de julio le pusieron después del asalto a Cuartel Moncada. Pero fue ahí donde nació. Entonces todo lo que siguieron a Fidel en aquella locura del asalto a Cuartel Moncada y aquello del Bogotazo y toda la revuelta que hacían en la Universidad de La Habana, a partir de ahí empezaron actos violentos. Yo sé que a Fidel Castro lo iban empinando y donde quiera aparecía en foto en primera plana. Yo no sé con qué objetivo. Me parece que el objetivo era esto que tenemos hoy en Cuba. Es evidente. Pero bueno. A Fidel lo detienen en agosto. En agosto de 1953 lo cogen en las estribaciones de la Sierra Maestra, ahí en la carretera de la Gran Piedra. Lo llevan para el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba y lo condenan a 15 años. A él, a Almeida y a todos los que estaban con él. Y lo mandan para Isla de Pinos. Hay un detalle en Isla de Pinos. Y quiero que sepan bien este detalle y analicen. Porque en ningún país del mundo, para inaugurar una planta eléctrica, va un presidente a inaugurar la planta eléctrica. Simple y llanamente, el que va a inaugurar la planta eléctrica es el gobernador de la provincia, el secretario de la provincia, el primer secretario de la provincia, como ellos quieran llamarle. Pero el presidente de la República. Y no a Isla de Pino a inaugurar una planta eléctrica para Isla de Pino, ir al presidio Modelo donde estaban ellos presos a inaugurar una planta eléctrica en el presidio. Un presidente de la República va a ir, aunque no era un presidente, Batista no era presidente de la República, Batista era un golpista que había tomado el poder por un golpe de Estado y desvió el curso constitucional de la nación. Pero bueno, el presidente va a ir a una cárcel a inaugurar una planta eléctrica. Hay gato encerrado, señores. Hay gato encerrado. Ahora bien,
agosto de 1959 que Fidel cae preso. En octubre del 55 creo que fue, un año y 2 meses después, le dan una amnistía que no es una amnistía. Nos pasaron gato por liebre. Nos pasaron gatos por liebre porque no fue amnistía. Fue, como dicen ellos en Cuba, libertad condicional. ¿Cuál era la condición? La condición era que se fueran del país. Destierro. Te libera 15 años, pero te va para donde tú quieras. Se fueron para México. Octubre del 55. A octubre del 56, un año. Noviembre y diciembre. Un año y 2 meses. El 2 de diciembre, el 25 de noviembre salen de México en el Granma, que voy a hacer un entre comillas aquí, que el Granma, la persona que financió el Granma, que buscó el dinero y que le dio el dinero a Fidel Castro para comprar el yate Granma, fue nada más y nada menos que el presidente que Batista había derrocado y había sacado del poder. El doctor Carlos Prío Socarrás. Ese fue el hombre que compró el yate Granma. Parece que Fidel le prometió con la revolución derrocar a Batista y devolverle el poder a él para que él hiciera tan grande inversión. Pero bueno, vamos a seguir en el asunto. El asunto es que un año y 2 meses después, el 2 de diciembre de 1956, un año y 2 meses después de haber recibido la libertad condicional con la condición de que saliera, ellos entraron como piratas en Cuba en un barco armado hasta los dientes y se internaron en las estribaciones de la Sierra Maestra. Vamos a analizar. Si una persona, por ejemplo, ahora tienen preso a José Daniel Ferrer, vamos a suponer que ellos ahora condenen a José Daniel Ferrer 10, 15 años, lo que le dé la gana de echarlo. Y que dentro de poco ellos cojan a José Daniel Ferrer y le digan, mira, te vamos a dar la libertad con el objetivo de que te vayas del país. José Daniel, venga para acá. Y que al año de estar aquí, prepare una invasión a Cuba y vayan en barco por ir para allá y se alcen en la montaña. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? Le van a mandar buques de captura para allá arriba, para la loma, y lo van a bajar de la loma, lo van a buscar como sea. Lo mismo que hizo Batista con ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento José Daniel Ferrer se convertiría para ellos en prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque al violar la condicional, tú eres libertad condicional mientras tú estés donde te mandó, donde la condición te puso. La condición fue estar fuera de Cuba. Bueno, usted tiene que estar fuera de Cuba. Si usted entra a Cuba, usted rompió la condición y por tal y demás te convertiste en forajido, prófugo de la justicia. Eso es lo que pasó con Fidel Castro, que todo el mundo lo está mirando como un héroe, como esto, como lo otro. Fidel Castro, Raúl Castro, todos eran forajidos de la justicia desde el momento que entraron con el Granma a Cuba, un año, 2 meses después de haberle dado su libertad condicional, se convirtieron en prófugos de la justicia al entrar nuevamente al territorio nacional. No solo prófugos de la justicia, empezaron a caer en actos, en delitos. Delitos como el de alzamiento. Se fueron armados hasta los dientes a la montaña. Empezaron a hacer y deshacer ahí arriba en la montaña. Empezaron a matar guardias. Empezaron a hacer horrores ahí arriba. Lo que pasa es que ellos no lo cuentan porque ellos, la historia la cuentan los que ganan la guerra. Y ellos no ganaron la guerra. Ellos no ganaron la guerra. Eso que en Cuba hicieron el 1 de enero de 1959. Desde 1956 al 59, en esos 2 años, porque el 56 ya se estaba acabando, ya estaba en diciembre, 2 de diciembre del 56 fue que entraron allí, a Cuba, en el Granma. Entonces empezaba enero del 57, a enero del 58 un año y a enero del 59 2 años justo. Y unos meses, 2 años y unos meses, fue lo que tuvieron allí en la Sierra Maestra. Esos 2 años que tuvieron en la sierra,
¿quién lo abastecía de comida? Eran los campesinos. Los que lo apoyaban, y a los que no lo apoyaban se lo quitaban. Así de sencillo. Las armas se las traía Uber Mato desde Costa Rica en un avión. Bueno. Allí en la sierra hubieron muchos fusilados. Quiero que sepan que ya desde Moncada en la historia Mazorberá, ellos escribieron bien claro que el objetivo de la revolución era restituir la Constitución de 1940 que Batista había suspendido. Hay quien no entiende eso, porque Batista suspende la Constitución de 1940 y porque Fidel Castro no la pone de vuelta como él la prometió. Yo le voy a explicar un momentico. La Constitución de 1940 solo habilita para presidente de la República el presidente electo por el pueblo constitucionalmente y democráticamente. En este caso, el presidente electo, que todavía no había terminado su periodo de mandato, le quedaban unos meses, si acaso, era Carlos Prío Socarrás. Al Batista deponer a Carlos Prío Socarrás y entrar y tomar el poder de gobierno, la Constitución de la República, porque tú tienes derecho de hacer según la Constitución de la República, tú tienes derecho a hacer un levantamiento armado cuando el gobierno viola la Constitución de la República. Pero eso no quiere decir que cuando tú llegues a derrocar al dictador, tú te posesiones del poder, tú tienes que entregarle el poder al gobierno constitucional. ¿Entiendes? Y eso fue lo que hizo Batista, que llegó, quitó a Carlos Prío Socarrás y no le dio el poder al vicepresidente. Se quedó él como presidente. Entonces, él no podía él tenía que suspender la Constitución de 1940 porque lo que había dado era un golpe militar. Y él no está habilitado por la Constitución para ser presidente. Entonces, eso mismo pasó en el 59, 2 años y pico después. Que después de tanta guerra y tanta jodedera en la montaña, donde quiera, y la chorreada de asesinatos que hicieron ellos en las montañas, que la Constitución de 1940 no contempla la pena de muerte a civiles en ninguna de sus formas, simple y llanamente en traición a la patria y a militares. Entonces, ya en el año 59, cuando Fidel llega, cuando Batista se va, que hay quienes piensan que no, que Batista se fue, dejó un vacío de poder y ahí Fidel se aprovechó y entró. No. Batista no dejó un vacío de poder. ¿Saben por qué? Porque Batista no era el presidente constitucional de la República de Cuba. El presidente era Prío Socarrás y Prío estaba ahí. Entonces, cuando llegó Fidel con su guerrilla, Fidel, en vez de buscar a Carlos Prío Socarrás y sentarlo en la silla presidencial y devolverle el poder para restaurar así la Constitución de la República, Fidel escondió la Constitución de la República. Fidel empezó a hacer juicio sumario a todos los militares de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Batista. Al que no fusiló, lo metió preso. Al que no, lo licenció. Y algunos que se quedaron con él siguieron trabajando para él. Sencillo. Fidel se autonombró, que ellos ahora dicen de que la presidenta de Bolivia se autonombró presidenta. Y ella no se autonombró presidenta. Ella no se nombró presidenta. ¿Por qué no se autonombró presidenta? Porque cuando Evo Morales renuncia, el que tiene que asumir es el vicepresidente. Pero también renunció. En ese caso, tiene que asumir el presidente de la Cámara. También renunció. Y así sucesivamente, todo el orden constitucional para tomar el poder fue renunciando hasta que llegó a Yanine Áñez. Ella fue la única que no renunció, pues ella es la presidenta. Sencillo. Y es lo que pasa en Cuba. En Cuba, el presidente Carlos Prío Socarrás, no Batista. Batista fue un golpista.
Entonces, cuando llega Fidel, Fidel lo que tiene que buscar a Carlos Prío Socarrás y devolverle la silla presidencial. No hacer todo lo que hizo, los juicios sumarios aquellos, empezó a fusilar militares, empezó a hacer esto, a hacer lo otro, desechó completamente a las Fuerzas Armadas y la policía y puso su guerrilla que bajó de la sierra en el lugar de ellos. Fusiló, mató, desapareció y a muchos los metió presos. Entonces sí se autonombró primer ministro del gobierno revolucionario. Eso está por ahí por la historia. Y yo lo oía en aquellos años que yo era niño, que oía a Manuel Ortega que decía, hoy a las 6 todos a la plaza con Fidel. Y cuando empezaban los discursos, decía, lo presentaba como primer ministro del gobierno revolucionario. Yo me recuerdo de eso. ¿Qué es lo que era eso? Un fraude. Porque Fidel no estaba habilitado por la Constitución de la República para ser ni siquiera limpiapiso del primer ministro. Eso está habilitado por la Constitución y por el gobierno. El presidente, quien pone al primer ministro, no el primer ministro, pone al presidente como hizo él, que puso a Urrutia y después puso a Dortico. Y después en 1976, que se mantuvo esos 17 años desde el 76, desde el 59 hasta el 76, sin mencionar para nada la Constitución de la República de 1940. Entonces convocó a una constituyente donde estableció una asamblea constituyente completamente por miembros del Partido Comunista de Cuba, desechando el resto de la sociedad que no era del Partido Comunista de Cuba. Ese fraude es lo que le da validez a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque él prometió devolverla. Él prometió ponerla ahí, pero no le convenía porque él tampoco estaba como Batista habilitado para tomar el poder. ¿Entienden? Él no estaba habilitado para tomar el poder. Entonces, ellos hablan ahora de que José Daniel Ferrer es un delincuente. Es un delincuente. Y yo voy a mencionar, José Daniel Ferrer nunca estuvo en una actividad como el Bogotazo, donde resultó como muerto el presidente, el candidato a la presidencia. Esa es la primera, referente a Fidel Castro. La segunda, José Daniel Ferrer nunca estuvo presente en ningún asalto a ningún cuartel, ni al cuartel Moncada, ni al cuartel de Bayamo, ni al cuartel de Goicuría, ni a ninguna estación de policía, ni estuvo en los atentados que hicieron en todas las tiendas, los almacenes del Ultra y 20.000 cosas que hicieron la gente del 26 de julio durante esa época que le llamaban insurreccional. ¿Entienden? Esos son actos delictivos, actos terroristas. Atacar cuarteles, tomar tiendas. En Santiago de Cuba había un teatro que le llamaban Aguilera, que estaba ahí mismo, en la calle Aguilera, frente a la iglesia que ahora es sala de conciertos. Y a ese teatro los revolucionarios le dieron candela. ¿Eran revolucionarios? Bueno, yo no sé si eran revolucionarios, pero yo lo que sí sé es que el día 1 de enero del 59, la revolución, eso que llaman el triunfo de la revolución, dejó de existir. Porque ese día lo que se hizo fue traicionar los ideales de la revolución. Los ideales de la revolución era restituir la Constitución de 1940 y eso simple y llanamente con llamar a Prío Socarrás y devolverle la silla presidencial se resolvía. Y no lo hicieron así. Entonces, los que reclamaron que eso no era legal y no era justo porque se le había prometido al pueblo a hacer lo otro, resulta que son los traidores de la revolución, que son los enemigos, que son los contrarrevolucionarios, cuando el contrarrevolucionario principal se llamó Fidel Castro Ruz, que fue el primero que traicionó los ideales de la revolución y desvió el curso, implantó un sistema que nadie nunca había hablado con nadie. Porque Fidel nunca le dijo a ninguno de los que lo siguieron al asalto a Cuartel Moncada y dieron su vida allí, derramaron su sangre en vano, de que Fidel, de que eso era comunismo. Si se lo dicen, ninguno lo acompaña. Él hubiera asaltado a Cuartel Moncada solo. Sin embargo, él engañó al pueblo, engañó a sus compañeros y después que llegó al poder, a todo el que se le sospechaba peligroso para su poder, él lo eliminó. Empezó por Camilo Cienfuegos, Uber Mato, Eloy Gutiérrez Menoyo, el comandante William Morgan, el único americano que estaba ahí, Juan Manuel Díaz Lanz, y así sucesivamente, una enorme lista de hombres
y mujeres que venían luchando para derrocar a Batista, se viraron a luchar para derrocarlo a él, porque él había dado continuidad a la dictadura de Batista. Él no había derrocado a la dictadura de Batista. Batista se fue, dejó la silla presidencial vacía, y él lo que hizo fue, en vez de buscar a Urrutia y sentarlo allí, sentarse él y decirle: aquí el que manda soy yo. Entonces, ¿triunfó la revolución? No, señor. No, señor, porque Cuba, a pesar de que tenía Batista, golpista en el poder, Cuba no tenía hambre, no tenía miseria, no tenía necesidad. Los cubanos eran felices, los cubanos vivían bien, no le faltaban nada. Entonces, ¿quién va a luchar para cambiar aquello para peor? ¿Quién? ¿Quién va a seguir esa locura? Nadie. Francamente, lo que siguieron en esa aventura Fidel Castro el 1 de enero del 59 para acá, mencionándote algunos, que no dejo de mencionarlo: Juan Almeida Bosque, Ramiro Valdés Menéndez y todos los otros esos que andan por ahí, lo único que hicieron fue aprovecharse para chupar de las tetas, ser enchufados del sistema que empezaba. Y ahí han estado, que se han puesto viejitos, lucrando con el dolor del pueblo y sufrimiento de todo nuestro pueblo. Un gobierno usurpador, ilegítimo, ilegal, que ha ocultado la Constitución de la República y ahora pretende que le den darse legalidad. Desde 1976, Fidel empezó a darse legalidad con una Constitución socialista falsa, ilegítima. ¿Por qué es ilegítima? Hay por ahí quien piensa que es legítima porque el pueblo la aprobó en su totalidad. El pueblo no aprobó nada, el pueblo fue engañado. El pueblo no aprobó nada. En primera, el pueblo no es el que decide. El pueblo no es el que decide en ese momento. El que decide una constitución en la República no es el pueblo, es la Asamblea Constituyente. Y después que la Asamblea Constituyente conforma todo, es que lo presenta al pueblo. El pueblo puede decir sí o no. Pero cuando el pueblo ese, desde 1959 hasta ahora para acá, ha dejado de ser unánime con ellos. Eso es fraude a la cara. Están pasando hambre, trabajo, necesidad, miseria, y todavía siguen todo el mundo, toda la mano levantada a favor. ¿Qué es lo que es eso? ¿A quién van a engañar? Es como el caso de Rusia. Vladimir Putin, otro mandato más. ¿Quién ha dicho que Vladimir Putin lo quiere el pueblo ruso? Si el pueblo ruso quisiera comunismo, no hubiera derrumbado la Unión Soviética. Eso es mentira, eso es fraude de Putin, y por eso que él no sale de ahí. Es un dictador más. Es un dictador más. Y fíjense que en Europa él no tiene, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, en ningún país de eso él tiene seguidores. Por eso que vive y muere inyectando el comunismo aquí en América. Porque los ilusos de aquí de América son los únicos que le hacen caso. Porque allá en su área nadie le hace caso. Entonces, señores, ¿quiénes son los delincuentes en esta historia de héroes y bandidos? ¿Quiénes son los héroes? Los héroes son los que ellos presentan como bandidos. Y los bandidos son ellos. Los revolucionarios son los muertos y los que están luchando contra ellos. Ellos son los contrarrevolucionarios. Ellos son los contrarrevolucionarios. Lean, estudien. No se cieguen más a defender una cosa que no tiene justificación. No se cieguen más. Dejen los beneficios. Dejen de apoyar por beneficio. El pueblo de Cuba necesita de la unidad de todo el pueblo cubano. Dejen ya de luchar por beneficio, que está viviendo una parte de la sociedad bien y la otra está hundida en la miseria, en la calamidad pública. Lean la historia de Masolverá. Ahí están las mentiras. Ahí están las mentiras, que las mentiras son promesas incumplidas. Y yo lo he puesto en la página que tengo ahí, el periódico es cubanapress.com. Búsquenlo ahí, ahí están las promesas incumplidas. Está el manifiesto de la Sierra Maestra, está en la historia de Masolverá. Ahí está todo. La Constitución de 1940, una Constitución justa, una Constitución que nos abraza a todos. Tú eres comunista, la Constitución no te desecha por ser comunista. Eres contra los comunistas, la Constitución del 40 tampoco te desecha por ser contra el comunismo. ¿Por qué? Porque la Constitución del 40 es neutral, no tiene que ver con ideología ninguna. La Constitución es la Constitución de todos los cubanos, piense como piense y tenga la idea que tenga. Pero la Constitución de 1976 y la Constitución de 2018, 19, que son dos mamotretos inventados por ellos para autoprotegerse y declarar legítimo su usurpación del poder, de los poderes públicos, y su usurpación, y darle legalidad al gobierno de ellos, que a lo único que han podido engañar con eso es al mundo entero y a nosotros, pero nosotros los que estamos fuera
hemos tenido acceso a la verdad y estamos mirando y se lo estamos diciendo para que el pueblo de Cuba sepa. Fuimos engañados, fuimos traicionados. A nuestros padres le dijeron que iban a restituir el orden constitucional, que el orden constitucional, Cuba tuvo orden constitucional desde 1940 hasta 1952, solo 12 años. En esos 12 años a Cuba no le faltó nada, la gente estaba contenta, estaban bien, estaban en paz consigo mismo, tenían derecho a todo y nadie discriminaba a nadie. Sin embargo, cuando metieron la Constitución Socialista de 1976, le da el poder al Partido Comunista de Cuba de ser la fuerza superior, dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir que si tú no eres comunista, tú estás fuera. Tiene que ser comunista. Y para colmo, el lema del presidente de ese partido era patria o muerte, y después lo cambió por socialismo o muerte. ¿Cuándo lo cambió por socialismo o muerte? Cuando dejó de interesarle la patria y empezó a interesarle más el socialismo. Socialismo o muerte significa te somete al socialismo o te muere. Eso es lo que significa socialismo o muerte. Te somete al socialismo o te muere. Y es lo que ha estado pasando. Pasó con Tamayo, pasó con Payá, y pasó con Fran País, pasó con José Antonio Echeverría, desde allá viene él, Fidel Castro, quitándose a todo el que se le mete por el medio. Y Raúl no se queda atrás. Raúl no se queda atrás. Porque ahí hay fotos de periódicos donde dice Raúl promete más ejecuciones. Un periódico viejo de aquella época, al principio de su llegada al poder. Raúl promete más ejecuciones. Hay otro periódico de Oriente en que sale una foto de él capturado y hay fotos de ellos con la ficha aquí, que eran forajidos, eran delincuentes. Y ahora resulta que ellos son unos santicos. Son unos santicos. Y lo que se lo ponen a ellos son los delincuentes. Hay que tener la cara dura, hay que tener la cara de tabla. Pero más cara dura y más cara de tabla tienen aquellos que han salido del seno de ese pueblo, que cuando niño y joven vieron toda la miseria que pasa en su pueblo, y sin embargo se han puesto del lado de ellos a defenderlo a ellos. Y más aún cariduros son aquellos que estaban en contra de ellos y ahora, porque lo han chantajeado, se han virado en contra de sus hermanos de lucha y luchan entonces en contra de ellos. Tengan vergüenza, comunistas, tengan vergüenza. Y no repitan la historia, porque ustedes están repitiendo la historia. No se olviden que ustedes mismos criticaron grandemente lo que hicieron los voluntarios de La Habana el 27 de noviembre de 1871 con el fusilamiento de aquellos estudiantes de medicina. Ustedes repitieron la historia con 3 jóvenes que por robarse la lancha de regla, no por robársela porque no se la iban a llevar para su casa ni le iban a vender, por desviar la lancha de regla, ustedes fusilaron 3 jóvenes que estaban en la flor de su juventud. Simple y llanamente por desviar una lancha. Entonces, ¿qué ejemplo ustedes están dando? ¿Y qué ejemplo ustedes han dado? Dejen de ser cínicos, dejen de engañar al pueblo, acaben de devolver el poder a la república, devuélvanle el poder al gobierno constitucional de transición para que ponga la constitución de vuelta y que el pueblo de Cuba pueda ser libre algún día. Porque ustedes lo único que han hecho es hundir a nuestro país, que era importador de migrantes, que venían gente de todos los lugares del mundo, de la recóndita China, venían gente a Cuba a trabajar y a hacer dinero y enriquecerse. Hoy la gente se va aunque sea para Haití, porque yo no he visto ningún haitiano ir a buscar nada a Cuba, pero los cubanos sí están metidos en Haití buscando pacotillas para vender en Cuba. Tengan buenos días.